Muy bienvenidos todos una vez más a este tiempo de reunión familiar. Y después de haber tenido este tiempo de adoración, de alabanza, pues quiero seguir compartiendo con ustedes lo que venimos comentando sobre la voluntad de Dios en tu vida, la voluntad de Dios en mi vida y su gran propósito de forma individual, ¿no? En la primera parte vimos que el ser humano desde tiempos inmemorables siempre se ha hecho esa pregunta de por qué estoy aquí y qué, cuál es el propósito, de qué manera el Señor quiere que yo participe en ese propósito. En esa parte A estuvimos hablando del plan de Dios dinámico en la historia de la humanidad. Estuvimos tocando algunos temas o algunas áreas sobre ese reflejo de la obra de Dios, de la obra redentora de Dios en cada uno de nosotros y también a través de nosotros para otras personas. También estuvimos hablando del propósito divino eh, revelado en medio de la incertidumbre. Es el caso de las personas que están pasando por dificultades actualmente en muchos lugares del mundo, no solamente en España, sino en muchos lugares del mundo. También el propósito de Dios en los tiempos de desafío individual, el desafío para cada uno de nosotros. Creo recordar también que estuvimos viendo sobre el cómo la dirección de Dios nos está guiando a que profundicemos cada vez más en ese propósito. Por eso hoy quiero seguir hablando de esto y de la segunda parte o la parte B de este tema del propósito de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo sé que yo estoy dentro del propósito de Dios. Así que vamos a decirle juntos, Señor, en este momento, nos disponemos para escucharte, para recibir aquello que tú quieres enseñarnos sobre este tema en específico en la vida de cada uno de nosotros, en la forma más personal, más individual y en aquella manera en la que tú has diseñado para mí como individuo, como persona independiente, pero delante de ti, el cómo estar dentro de tu propósito. Así que gracias y ahora mismo nos disponemos a escucharte en Cristo Jesús. Creo que saber si estamos dentro del propósito de Dios es una pregunta muy profunda que toca tanto la espiritualidad como la práctica diaria de la vida, ¿sí? La vida misma, hablando como cristianos, requiere de una práctica como cristianos. Y si bien cada uno de nosotros tiene una experiencia única en su relación con Dios, porque tu relación con Dios es completamente diferente a la mía, ¿no? Obvio, porque cada uno de nosotros en esta relación estamos dejando que Él trabaje o que Él nos indique, nos guíe de qué manera es que nosotros vamos a estar participando dentro de ese propósito. Entonces, dicho esto, si nosotros entendemos que hay ciertos principios bíblicos y espirituales que nos pueden ayudar a discernir si estamos caminando dentro de esa voluntad de Dios, dentro del plan de Dios, porque de antemano déjame decirte que Él ya lo ha preparado para ti, y lo ha preparado para mí, para cada uno de los que estamos ahora mismo envueltos en este tema. Por lo tanto, la primera cosa que quiero mencionar es la conformidad a la voluntad de Dios que yo como ser individual, como ser independiente, delante de él he aceptado o he dado esa conformidad de seguir esa voluntad para mí. Y la primera clave para saber si estás dentro del propósito de Dios es examinar tu vida y ver si tu vida está alineada con su voluntad, con esa voluntad revelada en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña esos principios que son muy claros sobre cómo debemos vivir la vida cristiana, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, aquí a través de su palabra Dios te está dando una guía,
una guía individual, una guía para ti como individuo, como persona independiente delante de sus ojos, ¿no? Por lo tanto, pregúntate, mis decisiones, mis acciones y mis valores reflejan esos principios bíblicos, reflejan esos principios que yo debo seguir y conocerlos bien para saber si estoy caminando en la voluntad de Dios. Por ejemplo, es muy difícil vivir eh, amando a todas las personas, amando al que nos ofende, perdonando a los que nos están causando constantemente dolores de cabeza, sufrimiento, y están haciéndonos la vida imposible, ¿no? Puede ser alguien de tu propia casa o puede ser alguien externo a tu casa, tu vecino, tu compañero de trabajo, tus clientes, algún amigo. Entonces, claro, esto es algo que deberíamos nosotros analizar y hacernos esa pregunta. ¿Estoy viviendo dentro de estos principios para saber si estoy afín con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vivir con amor, con perdón, con justicia, también tenemos que hablar con respecto a la pureza, porque la justicia tiene que ver también con la pureza. ¿Estoy siendo justo o estoy siendo injusto? Es un principio que debo analizar y debo ver si está alineado con la voluntad de Dios, para saber si estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Soy puro o soy de los que estoy viendo a las mujeres, por ejemplo, si estoy casado, con malos ojos, si estoy en mi corazón dejándome llenar de lascivia y todo este tipo de cosas? Es importante que lo miremos, es muy importante que lo miremos y viceversa, hablo tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? En este sentido. Soy puro, soy justo, amo de verdad. Si estás siguiendo estos principios, entonces puedes sacar la conclusión autodeterminantemente, decir, sí, estoy caminando en la voluntad de Dios. Mire, la pureza también tiene que ver con la sinceridad. Muchas veces cuando nos inventamos cosas sobre personas o cuando seguimos ideas equivocadas sobre una persona y no nos tomamos el tiempo para saber si esto que yo estoy sintiendo sobre esta persona, o ese rumor que me estoy inventando sobre esa persona, o ese concepto que me estoy haciendo sobre ella, es verdad o no. Si soy justo, como mínimo, debo investigar, debo averiguar, debo indagar si esto que estoy sintiendo o esto que estoy dejando que entre en mi corazón es válido o no. Me gusta mucho algo que he aprendido a lo largo de los años de esas personas que cuando tú les estás contando algo de otra persona, te contestan con sabias palabras y te dicen, esta persona no está aquí para defenderse, no está aquí para decir si es verdad o mentira lo que tú estás hablando de esta persona. Por lo tanto, pues no puedo aceptar que hablemos de esta persona sin estar presente. Esto es parte de esa justicia y de esa pureza. Son muchas cosas que podríamos mencionar, ¿no? Cosas relacionadas con el trabajo, qué tan honesto estoy siendo con las ganancias que estoy obteniendo, si son ganancias lícitas o ilícitas, si estoy haciendo trampa o estoy mintiendo a mi jefe o a mis clientes o a mis compañeros o a mi esposa, a mi esposo, a las personas que tenemos cerca, hablando en el contexto de la vida cristiana, ¿no? Pero si estás siguiendo estos principios, entonces ya estás caminando dentro del propósito de Dios en un sentido fundamental y en un sentido individual, ¿vale? Tu relación con Él. Porque estamos hablando hoy, igual que la vez pasada, de si estás dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Otra cosa, la segunda cosa que quiero mencionar hoy es esa satisfacción espiritual y la paz interior. Si todo lo que hago, si cuando tengo en cuenta estos principios de los que he hablado antes y siento esa paz que solo se puede sentir de parte del Señor cuando se hacen las cosas bien. Entonces, puedo decir que en un segundo, es un segundo indicativo, es un segundo indicio y muy importante de que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy caminando dentro del propósito de Dios. Porque para mí,
personalmente, ese indicativo de sentir paz es algo, y esa satisfacción es algo que espiritualmente me ayuda a comprender si realmente estoy dentro del propósito de Dios, en lo personal, ¿sí? Vuelvo y recalco que esta enseñanza, este estudio que estamos haciendo, que tiene varias partes, se trata de saber si tú y yo, como individuos, estamos caminando en la voluntad de Dios y en su propósito. Y aunque el camino en el Señor no siempre es fácil, porque amados y amadas, hermanos y hermanas, no es fácil. No es fácil caminar en el propósito de Dios, no es fácil, pero trae una profunda paz interior. Mire, muchas veces cuando estamos en paz con Dios y cuando nos quitamos toda la basura, la chatarra que a veces cargamos dentro, cuando dejamos que esto salga y nos hemos perdonado primero a nosotros mismos, hemos perdonado a las demás personas, ya no necesitamos tanto estar pidiendo disculpas o que nos pidan disculpas, porque no es necesario. Por lo tanto, esa paz viene a nosotros y es un buen indicio, un buen indicativo, es un buen principio para pensar que estamos también dentro del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en dónde? En Cristo Jesús. O más bien, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto, amados o amadas, no significa que no vamos a enfrentar dificultades o que no vamos a tener desafíos. Pero cuando estás dentro del propósito de Dios, a menudo experimentarás una sensación de dirección y serenidad. Esa dirección de parte del Señor. Incluso en medio de las pruebas, si en tu vida hay un sentido de gozo y de paz, a pesar de las circunstancias externas, es probable que estés caminando en el plan que Dios tiene para ti, el cual estableció desde antes, desde antes. La tercera cosa que quiero mencionar son los frutos espirituales. Ya sabemos, según lo que hemos hablado antes, que uno de los indicios es sentir la paz del Señor, que el primero que tocamos fue el sentirnos conformes con la voluntad de Dios, que seamos capaces de aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Pero también este tercer asunto sobre los frutos espirituales me recuerda a lo que dice Mateo 7:16. Sencillo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Otra forma de evaluar si estás dentro del propósito de Dios es observar los frutos espirituales que hay en tu vida. ¿Vale? El apóstol Pablo enumera los frutos del Espíritu en Gálatas. Recuerden, Gálatas 5 del 22 al 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, fe y templanza. Es muy importante. Es muy, muy importante que examinemos estos frutos en nosotros. En mí hay amor, en mí hay gozo, en mí hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Sí, ¿no? ¿En qué magnitud? ¿En qué cantidad? Si tú tomas bolígrafo ahora mismo y una hoja de papel y pones cada uno de estos principios, cada uno de estos frutos, y pones una tabla del 1 al 10 y los calificas. Cuánto amor hay en mí del 1 al 10, cuánto gozo hay en mí del 1 al 10, cuánta paz hay en mí del 1 al 10, cuánta paciencia, y así con la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, califícalos del 1 al 10 y la respuesta va a ser sorprendente para ti. Porque si nosotros estamos andando en estos frutos, entonces podemos decir que estamos alineados con el propósito de Dios y veremos que estos frutos se manifiestan en nuestro carácter, con nuestras relaciones, con nuestros hermanos y nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y si estás creciendo en estas áreas, entonces sí que es una señal de que el Espíritu Santo está orando en ti y que estás caminando en el propósito de Dios. Fíjate qué importante
que nosotros podamos discernir estas cosas y que podamos mencionarlas hoy en este estudio, en este tiempo de enseñanza. Es muy importante. A veces decimos, bueno, pues yo carezco de mucha paciencia, no tengo mucha paciencia. Pero a veces, cuando no tenemos paciencia, pero estamos llenos de bondad, de templanza, de mansedumbre, podemos ir igualando en proporción estas cosas. Otra cosa que quiero mencionar, la cuarta cosa que quiero mencionar hoy, en esta parte B de esta enseñanza, para saber si estamos dentro del plan de Dios, para saber si estamos dentro del propósito de Dios, es qué sentido le doy yo al llamado o a la vocación que Dios ha puesto en mi vida. Recuerda que Dios te puede haber llamado para múltiples tareas dentro de la iglesia, como pastor, como maestro, como ministro de alabanza, como maestro de escuela dominical, como misionero, en fin, en cualquiera de sus llamados, el llamado que sea para ti, que Dios ha puesto para ti. ¿Qué sentido le estoy dando yo a ese llamado o a esa vocación? Es muy importante para saber si estoy dentro del plan de Dios, si le estoy dando el sentido correcto o si estoy haciendo lo correcto en ese llamado que Dios o esa vocación que Dios ha puesto en mi vida. Dios también planta en nuestros corazones un sentido de llamado. Como vimos, por ejemplo, en Efesios 2:10, anteriormente, Dios ha preparado buenas obras para que caminemos en ellas. Estas buenas obras no son solo acciones genéricas, sino también son cosas específicas que Dios ha diseñado para ti. Porque recuerden, estoy hablando del propósito de Dios de forma individual, de forma personalizada para cada uno de nosotros. Ya no estoy hablando como iglesia siempre hablamos mucho y seguiremos haciéndolo, pero ahora mismo estoy hablando del llamado de Dios de forma más individual y más independiente para cada uno de nosotros. Entonces estas buenas obras, que no son solo acciones genéricas, sino que son muy específicas, las cuales Él diseñó para ti, puede ser a nivel de un ministerio, también puede ser de una carrera, que tú dirás, no, pero es que yo no sé predicar, yo no sé enseñar en la escuela dominical, yo no hago esto o aquello, vale, ok, pero a lo mejor eres arquitecto, abogado, ingeniero, como en mi caso, mercadólogo y corredor de seguros a nivel profesional. También puede ser una vocación servir a otras personas a través de tu carrera, a través de tu trabajo, a través de tus habilidades. Entonces, como son cosas específicas de las que estamos hablando en cada uno de nosotros, y si ese ministerio puede ser tu carrera o una forma particular de servicio, considera cómo estás usando esto. Pregúntate, ¿siento que estoy utilizando los dones y talentos que Dios me ha dado de una manera que lo glorifican a Él? Es una buena pregunta. De hecho, yo me lo he preguntado muchas veces. Me gusta estudiar, me gusta aprender y cada cosa que estudio o aprendo, siempre la confronto, me confronto a mí mismo y digo, ¿esto cómo lo voy a usar o cómo lo puedo usar para glorificar a Dios? ¿No? A veces cometo muchos errores porque todos fallamos. A veces hay aciertos, a veces hay menos aciertos que errores, pero tenemos la obligación de la forma más personalizada, individualizada, de preguntarnos si estoy utilizando estos dones y talentos que Dios me permite adquirir, que Él ha puesto en mí para glorificarlo a Él. A veces esto se revela en forma de una pasión profunda o una carga por un grupo específico de personas o una causa o un tipo de servicio. Si sientes que lo haces, que lo que haces tiene un propósito y ese propósito es mayor y que está impactando positivamente a los demás, para la gloria de Dios, es probable que estés dentro de su propósito. Aleluya. Como quinta cosa que quiero mencionar hoy es si te ves a través de otras personas. Es decir,
Dios a menudo utiliza a otras personas para confirmar su propósito en nuestra vida. Y conocemos muchas historias bíblicas, ¿no? A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios, por ejemplo, ha usado a la congregación para guiar a las personas, pero también al pueblo de Dios y también a personas dentro del pueblo de Dios para guiar al pueblo, ¿verdad? En Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se reafirma, o en otras versiones está la sabiduría. Así que si nosotros no escuchamos a nuestros líderes o nuestros hermanos de ministerio o amigos cercanos, pero que son sabios mentores que pueden ayudarnos y a ver si estamos caminando en la dirección correcta cuando buscamos consejo y preguntamos, hacemos esta pregunta a esas personas maduras. Seguro que ellos podrán ver más de lo que nosotros mismos podemos ver en nosotros mismos. Pueden ver dones y habilidades en nosotros, en ti, que tú no estás viendo. O incluso pueden confirmar lo que ya sientes tú en tu corazón. Por eso es bueno que nosotros aprendamos a preguntar a las personas maduras de nuestra congregación si realmente ellos ven en nosotros estos dones, estos talentos, que nosotros no estamos reconociendo. Ahora, como sexta cosa, quiero mencionar que es importante que nosotros nos demos la oportunidad de crecer a través de las pruebas. Es decir, muchas veces, en muchas ocasiones, cuando pasamos por diversas pruebas, nos angustiamos y nos volvemos más pequeños porque la dificultad, la prueba nos va aplastando. Está bien, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, vamos a tener necesidades, pero estas pruebas, estas dificultades, estas necesidades no necesariamente tienen que ser para aplastarnos, sino para crecer. Recuerde que es importante recordar que estar en el propósito de Dios no significa que vamos a tener una vida libre de problemas y dificultades. Todo lo contrario. De hecho, a menudo Dios nos permite pasar por muchas pruebas para fortalecernos y prepararnos para su plan, que es mucho mayor del que nosotros pensamos. Me gusta mucho lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí, paciencia. Y la paciencia debe llevar a cabo una obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Carecemos muchas veces de paciencia. Yo el primero, yo estando muy joven, siendo misionero con 16 años y luego siendo el encargado de una iglesia con unas edades de joven también, era muy impaciente. Muy impaciente. Y a través de las diversas pruebas he aprendido la paciencia. Todavía me falta, seguro. Por esa razón, quiero glorificar a Dios cada día, aprendiendo de esas diversas pruebas, sabiendo que la prueba de mi fe produce en mí la paciencia que me falta. Entonces, amados y amadas, si las dificultades que enfrentamos no son señales de que estás fuera del propósito de Dios, sino que a menudo son herramientas que Él usa para moldearnos y hacernos crecer. Y si estamos experimentando crecimiento espiritual en medio de esas dificultades y no simplemente desesperación, entonces es muy probable que podamos decir que estemos dejando que el Señor trabaje en nosotros de acuerdo con su propósito, de acuerdo con su propósito. Y podremos decir que estamos dentro del propósito y del plan de Dios. Número 7. Una cosa más. La dependencia de Dios y la guía del Espíritu Santo. Esta es una de las señales más claras y más importantes de que estás dentro del propósito de Dios. Dios quiere que confiemos en Él para cada paso de nuestra vida. Así como dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras versiones dice tus pasos. Estar dentro o en el propósito de Dios no es solo sobre lo que hacemos, sino sobre cómo lo hacemos. Me cabe aquí para hacerme una pregunta. ¿Estás buscando activamente la dirección de Dios en oración? Es una buena pregunta, amados y amadas. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos más la dirección de Dios a través de libros, que no está mal leer, a través de consejos de otras personas, que tampoco está mal. Pero dejamos de último o dejamos de lado la más importante, la oración. Buscar el consejo de Dios, buscar la guía de Dios para nuestras decisiones a través de Él mismo por medio de la oración. Si tu vida está marcada por una búsqueda constante de su voluntad y una dependencia de su poder, entonces estás en el camino correcto. Amado, amada, saber si estás dentro del propósito de Dios es más que una simple sensación, que no es una sensación simplemente. Sentimos y hablamos de yo siento, él siente, ella siente, todos sentimos, nosotros vosotros sentís. No simplemente es una sensación, es un proceso, recordemos esto, es un proceso continuo además de alineación con su voluntad, crecimiento por medio de la búsqueda y la práctica de sus principios. También nosotros debemos crecer en algo muy importante, que es la confianza en su dirección. Si nos guía el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a crecer. Pero debemos confiar, confiemos que en el Señor vamos a crecer, confiemos. No estemos todo el tiempo dudando de si esto o aquello sí o no. Confiemos que sí. Si Él nos guía, estamos creciendo. A través de que nosotros demos conformidad a su palabra en nuestra vida, y que tengamos esa paz interior, y que los frutos espirituales sean manifiestos en nosotros, que tengamos un sentimiento profundo hacia nuestro llamado, y que confirmemos a través de otros hermanos, hermanas sabios dentro del ministerio, dentro de la congregación, que nosotros podamos dejar que en cada circunstancia crezcamos y que dependamos diariamente del Señor, que lo busquemos en oración. Teniendo todo esto en cuenta, y lo que hemos hablado, entonces podemos decir y podremos discernir si estamos caminando o no en el propósito que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, como forma más individual. El propósito de Dios en tu vida, amado hermano, amada hermana, no siempre será evidente de forma inmediata. Muchas veces queremos las cosas así. Pero con paciencia, con fe y una relación cercana con Él, paso a paso, lo irás descubriendo y viviendo en plenitud. Así que te dejo con esta segunda parte y que puedas tú reaccionar a esta enseñanza y también meditar en ella, estudiar los textos bíblicos que hemos visto y contestar a la pregunta de ¿estoy dentro del propósito de Dios? ¿Estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿Dentro del plan de Dios? Recuerden que esta segunda parte que hemos hablado hoy responde a la pregunta que hemos hecho inicialmente. ¿Cómo sé que yo estoy dentro del propósito de Dios? Padre, te doy gracias y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a discernir tu palabra y que podamos entender y encontrar respuestas a nuestras preguntas. Sabemos que en ti lo tenemos todo y en ti esperamos, en ti creemos y de ti nos aferramos cada día más y más en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo fuerte, Dios me lo bendiga. Y en una próxima vez seguiré con la tercera parte de esta enseñanza, de si estamos o no dentro del propósito de Dios. Muchas bendiciones.